Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a iniciar el repaso de las rutas metabólicas con una de las familias más importantes de metabolitos, los carbohidratos, la principal fuente de energía, como vimos en el capítulo de metabolismo. Entonces, aprendamos un poco de medicina. Los carbohidratos tal cual son estructuras que tienen muchos radicales de hidroxilo, como estamos viendo en todas las imágenes de acá. Se pueden usar para fármacos, tanto a nivel cardíaco, gastrointestinal, incluso oncológico. Y son importantes para energía y para estructura de muchísimos compuestos. Son bastante abundantes y es por ello que tenemos que dar un gran repaso por los carbohidratos de importancia fisiológica. Como sabemos nosotros, los carbohidratos son una de las fuentes más importantes en general de energía y se originan biológicamente en la fotosíntesis, donde moléculas de dióxido de carbono con agua reaccionan en las plantas para producir carbohidratos. El total de carbohidratos en una persona termina denominándose como un glucoma o en un individuo, ¿no? En un ser humano. Y el más importante de todos sabemos nosotros que es la glucosa. Todos hemos hablado del término de glucosa. La glucosa tal cual es un carbohidrato de 6 carbonos, ¿sí? Es una aldosa de 6 carbonos. Vamos a ahondar en cada uno de estos términos. Y como les digo, la gran mayoría de carbonos están unidos a enlaces hidroxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el carbono 6. La glucosa puede usarse con fines estructurales, con fines energéticos, puede almacenarse. En el caso de las plantas como almidón, nosotros como glucógeno en el músculo e hígado. Además de otras funciones como la leche, con lo que es la lactosa, galactasa. Y también en sus conversiones, ¿no? Y también puede dar por otras rutas lo que son las ribosas, desoxirribosa, etc. para ácidos nucleicos. Entonces hay una gran variedad de estructuras que nacen a partir de la glucosa y de muchos carbohidratos en general. Ahora, la estructura más simple que se obtiene al hidrolizar cadenas de carbohidratos, que más o menos son de esta disposición, la estructura más simple se denomina monosacárido. La unión de dos monosacáridos, que sería uno de ellos, ¿no? La unión de dos monosacáridos nos da un disacárido, monosacáridos. 3 a 10 nos dan unos oligosacáridos y más de 10 los polisacáridos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. En esta primera parte vamos a ver todo lo que son monosacáridos. Ahora, en general los monosacáridos y glucosas y carbohidratos en general los podemos clasificar en dos grupos principalmente. Y esto depende del carbono principal. Como les digo, son cadenas de carbonos unidas a radicales hidroxilo o H, pero tienen también un carbono principal. Cuando el carbono principal es el primero, el carbono 1, y el radical es un radical aldehído, estamos hablando de las aldosas. En cambio, cuando el carbono principal es el carbono 2 y es un radical cetona, que es de esta manera, estamos hablando de las cetosas. Entonces, aldehídos y cetonas nos dan aldosas y cetosas, ¿sí? Ahora, también la otra clasificación es por el número de carbonos que tiene cada uno de estos monosacáridos. Si la estructura es básica, empieza con solamente 3 carbonos, estamos ante triosas. Y a medida que va cambiando el número de carbonos, va subiendo a tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Entonces, en este rango es como van variando la cantidad de carbonos. Hay carbohidratos de más carbonos, sí, pero los principales están acá, los importantes fisiológicamente. Entonces, vamos a mencionar algunos nada más, porque al final vamos a ver de todos los grupos en toda la ruta metabólica que hay. Principalmente, por ejemplo, ¿cuáles son los básicos? La aldosa más sencilla es la de 3 carbonos, que se denominaría gliceraldehído, ¿ok? Vamos a acordarnos de este nombre, lo vamos a ver de nuevo en lo que es glucólisis. Y, por otra parte, el nombre de la cetosa de 3 carbonos, la más sencilla, es la dihidroxiacetona. Hidroxiacetona. Vamos a enfocarnos en las estructuras en un momento, pero quédense con los nombres por ahora, ¿no? En los de 5 carbonos podemos mencionar a la ribosa de este lado, a la ribulosa de este otro lado, y obviamente los más importantes. ¿Cuáles son las aldosas de 6 carbonos? Tenemos a dos muy importantes. La glucosa, que es el principal más importante, y también a la galactosa, que es un epímero de la glucosa. Ahorita nos enfocamos en los términos. Y por otro lado, dentro del isomerismo aldosa-cetosa, la cetosa de 6 carbonos es la fructuosa. Una cosa importante, todos los carbohidratos del mismo número de carbonos tienen la misma cantidad de átomos. Por ejemplo, para las hexosas, su fórmula está dada por 6 carbonos,
2 hidrógenos y 6 oxígenos. Pero la distribución que tienen, la orientación de los átomos es distinta. Ahí va la variación. Y ahí va todo lo que es isomerismo. Entonces decíamos el color verde va a ser para los carbohidratos. La aldosa más sencilla, que es el gliceraldehído, sería de esta manera. ¿Qué les decía? El carbono principal es el carbono 1, en este caso, mientras que en acetosas es el carbono 2. Y la fórmula inicia de esta manera. Tenemos el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. El carbono 2 estaría unido al hidroxilo y ahí completa sus enlaces con un hidrógeno, mientras que el carbono 3 tiene esta composición. Ya si lo queremos desarrollar de una manera más extensa, pues iría más o menos así, ¿no? Para que entiendan la ubicación de cada uno de los átomos. ¿Ven? Entonces así es como lo representamos de una manera un poco más abreviada. Mientras que la acetosa de 3 carbonos, que es la dihidroxiacetona, decíamos que el carbono más importante es el carbono 2, que es un grupo cetona, que es de esta disposición, ¿no? Y estaría unida, obviamente, a sus 2 carbonos. Entonces tendríamos cualquiera de ellos, puede ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, mientras que acá siempre ese es el 1, el 2 y el 3. Entonces, vamos a enfocarnos primero en este lado, en las aldosas. ¿Por qué? Porque este compuesto que tenemos acá nosotros, le podemos ir aumentando carbonos. Miren, de esta manera. Esta sería, por ejemplo, una eritrosa, con 4 carbonos. Esta de acá es la ribosa, con 5 carbonos. Y si le agregamos uno más, tenemos a la glucosa. Bueno, en realidad la glucosa no es de esta manera, ¿sí? La glucosa tiene una orientación distinta a nivel del carbono 3. Así. Esta es la representación de la cadena lineal de una glucosa. ¿Ok? Hasta ahí tenemos la primera parte. Si convertimos esta cadena en un anillo a través de un enlace o de una reacción entre el carbono 1 y 5, dando un compuesto hemiacetal, que es el nombre que tiene, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el carbono 1 y 5 reaccionan, vamos a formar un anillo, donde tendríamos acá el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Con el anillo completado. Esa es la representación de Hawthorne. Porque en realidad el anillo que se forma no es de esta manera. El anillo que se forma se conoce como la representación en silla. Y es así. Nuevamente, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ven ustedes que la disposición de los hidroxilos e hidrógenos se mantiene. ¿Ok? Entonces, realmente la representación es esta, la que es sencilla. Pero para los esquemas nosotros lo vamos a dibujar de esta manera. En los esquemas que vean en distintos tipos de bibliografías, van a encontrarlo bien así o bien así. Así que saben que al final todo es glucosa. Todos son carbohidratos de 6 carbonos. Y ahora entramos a un concepto muy importante. Las estructuras tal cual o el nombre que estos manejan son mucho más complejos que lo que estamos viendo acá. Las estructuras son distintas, varían. Y como les digo, si bien mantienen la misma fórmula, incluso dentro de la glucosa no es estrictamente así. Tiene muchas variaciones, y esos son los isomerismos. Que una misma cantidad de átomos se pueda disponer de formas distintas, y hay muchísimos tipos de isomerismo. En primer lugar, nos enfocamos en lo que es la isomería VOL. ¿Ok? Es la isomería espacial. Y esto se determina por el carbono 5. Por ejemplo, si nosotros hacemos un espejo de esta glucosa que hemos dibujado, sería de esta manera. ¿Ven qué ha pasado acá? Todos los hidroxilos del carbono 2, 4 y 5 que estaban mirando para la derecha, ahora están en la izquierda. Y el hidroxilo del carbono 3 que estaba a la izquierda, ahora está a la derecha. ¿Quién determina si es D o L? El carbono 5, este de acá. Ese que está ahí. Si el carbono está para la... Perdón, si el hidroxilo está para la derecha, la denominación es un D, es un isómero D. Y si el hidroxilo está para la izquierda, es L. Tenemos acá a la izquierda una D-glucosa y a la derecha una L-glucosa. La mayoría de nuestras enzimas, por no decir casi todas, están programadas y las enzimas tienen esta distribución espacial que permite que se unan los carbohidratos en distribución D. Entonces, siempre que trabajemos con un carbohidrato, estamos generalmente con una D-glucosa, D-eritrosa, D-silosa, D-ribosa, D-galactosa. ¿Y cómo determinamos esto? Que el carbono 5 tiene el hidroxilo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos en el cuerpo no es glucosa, sino es D-glucosa. El otro tipo de isomería va, o se conoce como isomerismo óptico. La isomería óptica
¿Esto cómo se define? Cuando tenemos una solución de este carbohidrato, o sea, ya no tenemos al carbohidrato tal cual, ¿no? Sino lo diluimos en una solución y nosotros lo exponemos a un haz de luz polarizada. ¿Ok? Entra un haz de luz polarizada. Si la luz va para la derecha, estamos hablando de un dextro rotatorio o signo positivo. Si va para la izquierda es levo rotatorio o signo negativo. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra glucosa? La glucosa en el cuerpo tiende a ser dextrorotatoria. Entonces es una D-glucosa dextrorotatoria. Vamos a ponerle así. Como D-glucosa dextrorotatoria. Y ustedes lo habrán visto en medicina, que justamente porque su solución tiende a ser dextrorotatoria, el otro nombre que tiene esta solución es de la dextrosa. Entonces ya saben por qué las soluciones de glucosa se denominan dextrosa, ¿ok? Y eso ya lo ven, ¿no? En fluidos, dextrosa al 33%, al 5%, etcétera, etcétera. Es parte de los fluidos. El otro tipo de isomerismo es entre la formación de anillos que hacen. Si forman un anillo de naturaleza piranosa o un anillo de naturaleza furanosa. Esto no es tan importante, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta y entiendan los nombres complejos. El piranosa es aquel que va dándonos una forma hexagonal y furanosa en una forma pentagonal. La glucosa puede ser ya sea piranosa, la forma que hemos estado viendo hasta ahora, o también existe en forma furanosa, que sería así. Y en ambos casos se mantiene carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si ustedes ven, se mantiene incluso la orientación de los hidroxilo, porque acá solo es la variación de cómo se escribe. En nuestro cuerpo, más del 99,5% está de esta manera. Entonces la estructura o la molécula tal cual debería llamarse de glucopiranosa. Y acá la de la derecha sería la de glucofuranosa, pero esta forma existe en menos del 0,03%, incluso menos del 0,3%. En cambio, ¿qué carbohidrato o qué hexosa es la que tiene sobre todo una forma furanosa? La fructosa, lo vamos a ver más adelante. La fructosa es la que sí maneja su forma furanosa. ¿Ven? Otro término complejo. Lo que tenemos en el cuerpo entonces es de glucopiranosa dextrorotatoria. Ok, entonces, la siguiente variación está dada por si la orientación es alfa o beta y esto está determinado por el carbono anomérico. El carbono anomérico viene a ser el carbono 1. Miren, en la representación que hemos visto hasta ahora de la glucosa, de esta manera, acá marcamos que este es el carbono 1. Entonces, ¿cómo va la rotación? La rotación es este nivel, dependiendo de la orientación del hidroxilo, porque el hidroxilo puede estar para ahí o puede estar para acá. Y acá ya se generó otra variación y otro isomerismo, porque acá a la izquierda lo que tenemos es una alfa. ¿Cómo se llamaba la estructura? De glucopiranosa. Mientras que el de la derecha sería un beta. ¿Ven? ¿Por qué va esta variación? Por la orientación del hidroxilo. Y eso es importante para los enlaces. ¿Cuáles son enlaces? Alfa, beta, etcétera. En disacáridos vamos a ver. Y la gran mayoría está a este nivel, como un alfa de glucopiranosa. ¿Ok? El carbono 1 entonces sería el carbono anomérico. La siguiente variación está dada por los epímeros. Esto es más importante. Vamos a poner acá los epímeros. ¿Los epímeros qué son? Los epímeros son que está cambiando la orientación solamente de alguno de los carbonos. No del carbono 5, porque eso cambiaría D o L, sabemos eso. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si se invierte la orientación de acá, del carbono 2? Y el hidroxilo, solamente ese hidroxilo se va para la derecha y el hidrógeno a la izquierda. Ese sería un epímero de la glucosa, cuyo nombre es manosa. ¿Y qué pasa si esto ocurre a nivel del carbono 4, donde el hidroxilo se va para la izquierda y el hidrógeno para la derecha? Es un epímero de la glucosa llamado galactosa. Y se puede representar a manera lineal, ya más o menos verán cómo es, o también en su esquema de Hawthorne. Ok, entonces de estos tres esquemas que tenemos, acá tendríamos una de glucopiranosa, lo voy a poner solo como glucosa por ahora para orientarnos. Y si el epimerismo ocurre a nivel del carbono 2, de acá, ¿cómo sería la molécula? De esta manera, ¿no? El hidroxilo iría para adentro. Esto es una D manosa, lo único que ha cambiado es la orientación. Y si ocurre en cambio a nivel del carbono 4, vamos a ver, a nivel del carbono 4, acá, para acá arriba, esto sería una D
galactosa. Sí, entonces el epimerismo a nivel del carbono 2 produce manosa y el carbono 5 galactosa. Carbono 4, perdón. Saben que el carbono 5 es el que determina si es D o L. Y por último, lo que mencionábamos al inicio, la última variación es el isomerismo aldosacetosa. ¿Ok? Porque también, como les decía inicialmente, el isómero aldosacetosa, la misma cantidad de carbonos determina la misma fórmula. La glucosa y la fructosa son isómeros aldosacetosa, igual que el gliceraldehído y dihidroxiacetona, y los dibujamos inicialmente. Recuerdan, el gliceraldehído era de esta manera. ¿Ok? Mientras que la dihidroxiacetona, que también tiene la misma cantidad de átomos, es así. Para acá. Y para acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra condición importante es que el único carbohidrato que no tendría un epímero, porque si esto de acá, esta orientación del gliceraldehído, yo le cambio el carbono 2 de esta manera, he generado un epímero, ¿cierto? Ok, el único carbohidrato que no tendría epímeros es este de acá, la dihidroxiacetona. ¿Sí? Es el único que no tiene epímeros, dato importante. Ahora, si nosotros le aumentamos carbonos como decíamos hace un rato, o mejor, si le agrego 2 carbonos a cada uno, por ejemplo, a esta primera estructura de esta manera, esta de acá es la representación de la D-ribosa. ¿Por qué? Porque el hidroxilo está para este lado. Esta es una D-ribosa. Y su isómero cetosa sería una D-ribulosa. Si se dan cuenta, todo está igual. Lo único que ha cambiado es el carbono 1 y carbono 2. En las cetosas el carbono 2 es una acetona y en las aldosas el carbono 1 es un aldehído. Y si a este compuesto yo le agrego un carbono más, estaríamos... Y le cambio la orientación un poco de los hidroxilos tal cual. Tenemos a la aldosa más importante que es la D-glucosa, D-glucopiranosa, como hemos visto, ¿no? Alfa, D-glucopiranosa dextrorotatorio. ¿Y cuál sería su isómero en cetosa? La D-fructosa, ¿ok? Entonces, el isómero más cercano a la glucosa es la fructosa en cuanto a aldosa cetosa. ¿Ven? Así es como nosotros creamos y vamos formando los carbohidratos de importancia fisiológica. Y tenemos los principales monosacáridos, tanto de 3 hasta 7 carbonos. Hasta acá nos hemos basado solamente en la estructura base de los carbohidratos. En la siguiente parte vamos a ver qué pasa si un hidroxilo lo reemplazamos con ácido, con amina, si empezamos a agregarle otros compuestos que no sean carbohidratos, los glucósidos, y luego los polisacáridos, disacáridos y todo ello. Es una parte bien importante y permite el conocimiento de fármaco, microbiología, biología tal cual y también histología para lo que es la matriz extracelular. Sí, entonces espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte.